Muy buenos días, chicos. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, mis niños. Pues vamos a trabajar nuestra última sesión de este bloque, hijos. Vamos a trabajar nuestra sesión número 10. A ver, permítanme. Ok, sí, es que me están señalando que hoy se termina el bloque, lo que yo les estoy diciendo. Pues vamos a empezar el día de hoy, chicos, con nuestra última sesión, que es la sesión número 10. Vamos aquí a recordar seguramente varios datos de los cuales ya hemos hablado, pero bueno, yo quiero que lleven ustedes los contenidos perfectamente ubicados porque recuerden que mañana se les va a aplicar su examen. No sé en qué horario, hijos, porque ahorita me preguntaban uno de mis chicos del otro grupo que en qué horario se iba a aplicar el examen. No lo sé, hijos, pero nuestras autoridades se los harán llegar el día de hoy sin ningún problema. Bueno, pues vamos a hablar de los documentos legales y de los documentos administrativos. ¿Cuál es el propósito de conocer, de saber para qué sirven este tipo de textos? ¿Para qué nos están siendo útiles? Y bueno, pues vamos a señalar. Disculpe, maestra. Perdón, hija. Dime. ¿El examen lo puedo aplicar otro día? Es que mañana no puedo. Mijita, yo te sugiero que te comuniques con la persona con la que has tenido de manera directa o constante este tipo de informaciones. Entonces, él te va a decir, a lo mejor te dice, bueno, te quedas más tarde, no lo sé, no lo sé. Mejor habla con la persona con quien tú has estado comunicándote. Sí, por favor, hija, porque no Sí, te podría yo gracias. decir. Sí, mija, por nada. Entonces, decíamos que el propósito de los textos, la idea principal sería el que se va a dejar constancia de lo que estés haciendo, los compromisos. Un documento legal, de alguna manera, te va llevando a realizar un trabajo en donde andas buscando, tu papá, tu mamá, están solicitando el rentar una casa bajo ciertas condiciones y encuentran la casa, la persona les renta el inmueble y les va a decir qué tantos habitaciones tiene, cuántos baños, si tiene patio, si tiene lugar para estacionar el auto, las puertas, etcétera. Te va a señalar cómo está esa casa que se va a dar en renta. Pero algo puede suceder. No se está estableciendo si a lo mejor las llaves no funcionaban, si la regadera estaba rota, etcétera. Pero bueno, va a establecerse un contrato. En ese contrato lo va a firmar la persona interesada, tu papá, tu mamá, tú cuando tengas 18 años, etcétera. Entonces, te van a establecer las normas. Ahí tú podrás, o tu papá, tu mamá, podrá definir, ¿me conviene o no me conviene el número de habitaciones que tiene, las características que tiene el inmueble? Y algo bien importante, te van a decir cuál va a ser el cobro que cada mes van a tener que pagar por habitar esa casa. Entonces, ese es un documento de carácter legal
porque ya te está diciendo que te estás obligando, te estás comprometiendo. A lo mejor te dicen que te van a cobrar 3,000 pesos y es una casa de 2 pisos y tiene 5 habitaciones y tiene 2 baños y tiene un patio muy grande. Y dices, oye, estuvo muy bien. ¿Qué pasa cuando el dueño de esa casa señala? ¿Sabes qué? Que me equivoqué. Te di un costo muy, muy barato. No, el costo por la renta tendrá que ser de 7,000 pesos, dices, ¿no? Ya firmamos un contrato y no puedes tú decirme que me vas a cobrar mal. Pero es que estuvo muy barato, pues sí, pero tú tuviste la oportunidad. Ya tenemos una constancia de compromiso, ya tenemos ese contrato que nos va a señalar las acciones que podemos o que debemos nosotros cubrir de alguna manera. Esas normas, esas reglas, son esas clausulitas que van a estar en los contratos, que muchas veces te dicen, lee todas las letras chiquitas. ¿Por qué razón? Porque si se firma ese contrato, pues ya es una constancia. Ese es el propósito de este tipo de textos, de los documentos legales, y ahorita vamos a ver los administrativos. Entonces, bueno, pues es aquí donde esas acciones ya quedan ahí, ya hay un compromiso, ya hay una constancia, ya firmaron. Pues seguramente alguna de las partes tendrá que decir, ah, pues ya no quiero yo cumplir, ya no me interesa rentarte esta casa. Bueno, pues ¿sabes qué? Que aquí la función que tiene este tipo de textos es que, mira, ya hay una constancia. Esto lo comunicamos, esto lo platicamos. No me puedes decir que ahora me vas a cobrar más por ella, por la renta de la casa. Entonces, ahí hay esa comunicación o hay esa constancia. Pongamos del otro lado, a ti te rentan una casa y te dicen que el uso que vas a tener de esa casa va a ser solamente para habitación. Es decir, que tú vas a tener que, uh, vas a tener que poder usar la casa, pero justamente para que la habites. Y tú, de alguna manera, o tus familiares, instalan un negocio. Instalan a lo mejor un taller mecánico, una carpintería, una herrería. Pero si en el documento que se firmó te está diciendo que va a ser exclusivamente de uso habitacional, no le puedes dar un cambio sin que te lo autorice el dueño. En ese momento tú ya no estás cumpliendo con ese texto, con ese documento, que de alguna manera pues ya fue un documento legal. Y bueno, pues el dueño te tendrá que demandar. Él te va a demandar y seguramente tendrá que presentar el contrato en donde firmaron las partes y el juez va a decir, es un documento de carácter legal. Tenías la obligación no nada más de habitar el inmueble, no tenías por qué haber instalado un taller mecánico. ¿Sabes qué? Que no va a haber manera y vas a tener que dejar esa casa. Es aquí en donde nosotros hablamos de estos textos legales, en donde, en donde si hay algo que, que tú estás recibiendo, algo que afecta a tu persona o a tu familia, hay forma de que cada uno tenga la manera de invocarlo ante Mamá, alguien no son, Duke no son Chihuahua. pueden
¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Entonces, seguimos con lo que son los textos legales. Pero los contenidos que te estén brindando de estos textos legales, que ya van a ser normas expedidas por la Cámara de Diputados y revisada por la de Senadores, lo que estén señalando en ese documento va a ser necesario que cada uno de nosotros lo podamos atender. Por eso son globales, están destinados a un colectivo. Entonces, bueno, pues de esta manera se van a tener que cumplir. Ahorita, dentro de lo que son estos textos judiciales podemos, o textos legales, podemos encontrar a la constitución política, una ley, llámale un código civil, penal, de procedimientos, etcétera. Estos textos son legales, están transmitiendo, están brindando información para cada uno de los ciudadanos, de los que estamos viviendo en la República, porque pues la Constitución, si es federal, bueno, pues va a ser obligatorio para cada uno de nosotros. Y así en cada estado en el que las personas vivan, bueno, hay leyes diversas que van a ser de carácter obligatorio porque justamente son textos legales, están obligando a las partes para poder respetar las mismas. Entonces, aquí tenemos ya este tipo de documentos. Pero nos vamos a los textos judiciales, lo que yo les estaba señalando. A lo mejor no cumpliste en el convenio, en el contrato que tú firmaste en la renta de ese inmueble. La persona que te rentó el inmueble, la casa, te puede demandar. Y yo te dije, el juez te va a tener que decir que tienes que salir de la casa. A esa sentencia se le llaman textos judiciales. ¿Por qué? Pues porque el arrendador fue quien presentó el contrato y en el contrato claramente decía que el uso del inmueble iba a ser para ser habitado por la familia, no para que pusieran un negocio. Entonces, se incumplió los contenidos de ese documento legal. Por lo tanto, el juez va a tener que dictar una sentencia y la sentencia sería, tienes que dejar el inmueble y te dan un tiempo, 15 días, 3 semanas, lo que el juez considere pertinente. Y bueno, a esto nosotros le vamos a llamar que es un texto judicial, porque, bueno, pues es una autoridad quien está dictaminando y tiene pruebas que le permiten afianzar, que le permiten demostrar por qué dictó esa sentencia. No así una persona que cumple con su contrato, que de ninguna manera los está violando ninguna de las cláusulas. No te podrán demandar y te van a decir, el contrato duraba un año, pero como la renta que yo te establecí es muy baja, ¿sabes qué? Tienes 2 meses apenas viviendo, pero que tienes que ir. No, pues tú eres el que vas a tener que demandarle y decir, a ver, mira, señor juez, y firmamos este contrato y mi arrendador me está tratando de sacar de la casa que yo habito, es injusto, yo pagué un depósito, etcétera, etcétera. Y el juez tendrá que dictar una sentencia para decirle, si tú estableciste una renta baja, fue ahora sí que bajo tu
visión, bajo tus circunstancias. Tú necesitabas en ese momento 3,000 pesos más lo que te dan de depósito, ¿sabes qué? Tienes que cumplir ese contrato hasta el tiempo en que se haya convenido. Si es un año, pues se va a tener que esperar un año, pero no puede cambiar. Esa sentencia, bueno, pues también sería un texto de carácter judicial. Nos vamos ahora a lo que van a ser los textos administrativos. También van a ser un medio de comunicación, pero aquí van a ser de carácter justamente en donde tú puedes acudir con, ya sea con alguna oficina gubernamental, a un comercio o por parte del lugar en donde se esté trabajando. Pensemos, si nos dicen que se pueden realizar eh, trámites administrativos, textos administrativos, bueno, pues ante una instancia gubernamental, pudiera yo decirte, cuando se paga el predio, el agua, cuando tenemos nosotros que realizar a lo mejor un contrato de luz, etcétera, pues estamos realizando un texto de carácter administrativo, independientemente de que se pueda realizar, se pueda transformar en un documento legal, porque a lo mejor yo no cumplo, a lo mejor yo no hago. Y bueno, pues las autoridades tendrán la opción de que si tú nunca has estado pagando tu predio desde hace más de 20 años que se ocupa ese inmueble, bueno, pues seguramente la oficina de gobierno tendrá que revisar qué es y qué procede para que se pueda pagar ese predio que tiene adeudando desde hace más de 20 años. Entonces, pero por principios de cuentas, tú vas y pagas. Tú pagas tu predio, tú pagas tu agua, no tienes ningún problema. Y cuando hablamos de un texto de carácter administrativo, vamos a acudir a lo mejor a una tienda departamental y ahí nos están ofreciendo que nos pueden tramitar una tarjeta de crédito, pues justamente para acudir a ese negocio, a ese comercio. Y bueno, si a mí me conviene, pues lo acepto y me van a realizar un documento en donde yo tengo que anotar datos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues o en ese momento o posteriormente me harán entrega de mi tarjeta de crédito. O en el ámbito laboral, cuando a mí me están entregando a lo mejor una identificación que me hace acreedora a que soy docente de la escuela fulanita de tal. Yo estoy realizando un acto de carácter administrativo. Si yo pierdo la licencia, si yo pierdo ese documento que me entregaron para poderme justificar que me llamo Patricia Ramírez García, bueno, pues no me van a poder llevar a la cárcel, ¿verdad? ¿Cómo que perdiste tu identificación si tiene apenas 5 días que te la entregamos? Ah, bueno, pues la perdí. Y bueno, pues ahí ya tendrías tú que hacer algún pago para poder realizar esa nueva identificación. Dentro de los textos que nosotros encontramos más comunes de carácter administrativo, está el currículum vitae. El currículum vitae que es en donde nosotros asentamos en un documento nuestro nombre completo, nuestro domicilio, nuestro número telefónico, un correo y más abajo vamos a tener que expresar nuestra experiencia laboral.
qué y en qué tantos lugares he podido trabajar, a lo mejor como abogada y después como docente. ¿En cuántas escuelas? Bueno, pues en este currículum vitae es el que te expresa, es el que te permite comunicar cómo está, como que fuera tu historia de vida, ¿verdad? Porque lo estás llevando en un currículum. Una carta poder. Bueno, pues la carta poder es cuando pensemos que tu papá no va a poder acudir a una junta que están llamando a los padres de familia como algo urgente. Entonces, tu papá no puede ir por razones de trabajo. Extiende una carta poder y permite que tu vecina acuda a esa junta y que además va a poder tomar decisiones. Pensemos, va a la junta y le menciona, se va a realizar una kermés. Como esa kermés se tiene que recaudar fondos para la escuela, los alumnos tendrán que cooperar con alimentos, pero no van a llevar ellos ninguna ganancia y el dinero totalmente se va a llevar a cabo para realizar algún cambio en tu escuela. Entonces, bueno, pues ahí la vecina tendrá que aceptarlo. Si cuando llegue tu papá y le dice, oye, es que no tuviste que haber aceptado, ¿sabes qué? Tú me diste una carta poder. Y en esa carta poder me estabas indicando que yo podía, que yo tenía la capacidad para poder decidir. Yo decidí que tu hija sí va a cooperar. Un acta de nacimiento, pues ya sabemos, ¿no? Un acta de nacimiento en donde nos señalan cómo te llamas, pero esto es desde recién nacido. Entonces, ¿cómo es que te llamas? ¿Cuáles son tus apellidos? Y el acta de nacimiento, de alguna manera, y válgase la expresión, formaría, ¿verdad? Formaría como el documento que acredita a mi papá y a mi mamá para decir que yo soy su hijo y que como soy un bebecito, pues no puedo yo decir o puedo reconocer este es mi papá o este es mi mamá. Y bueno, pues el acta de nacimiento me estaría indicando que es mi hijo. ¿Por qué? Porque lleva mis apellidos. O una licencia de conducir o un pasaporte. Son documentos que nosotros los vamos a encontrar como documentos administrativos que me permiten ubicar cuándo es un documento de carácter legal y cuándo puede ser un documento de carácter administrativo. Entonces, aquí empezamos a ubicar eso, cómo vamos a saber de qué me está hablando, de qué me está acusando o por qué me están diciendo que me van a llevar a la cárcel porque se me perdió mi credencial del INE, pues simplemente no puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la diferencia entre lo que son los documentos legales y los documentos de carácter administrativo. Y nos vamos al siguiente subtema, que es el uso y la función de los verbos debe, poder, tener y haber que. Uh, para ello, tenemos que ubicar que estos verbos, los verbos, los tenemos que recordar que va a ser una categoría gramatical, que el verbo nos permite saber qué acciones se realizan o se realizaron o están por realizarse. ¿Quiénes? Pues los sujetos, pues las personas, los animales. Entonces va a ser el verbo esa categoría gramatical que determina las acciones. Pero el verbo lo vamos a encontrar en dos formas. ¿Cómo las vamos a ubicar? Tenemos las formas
personales y las formas no personales. ¿De qué manera las ubico? Bueno, pues las formas personales me van a permitir conjugar los verbos. Pues si es un verbo irregular, bueno, pues va a tener ciertas variantes, pero las formas personales sí me permiten conjugar a los verbos. Y, y entonces, ¿qué me dices de las formas no personales? Pues son aquellas que no se pueden conjugar. Esto lo vimos la clase pasada, en donde decíamos que las formas no personales eran los verbos que se encontraban en infinitivo y que en participio era un auxiliar que nos iba a permitir entender que no lo íbamos a conjugar, pero que está ubicado como un verbo. Esto nosotros lo vimos, las terminaciones en ir, en infinitivo, y lo que sería cómo conjugarlos, ando, yendo, tos, ocho. Dentro de los modos verbales, vamos a encontrar el modo indicativo, el modo imperativo y el modo subjuntivo. ¿Cuál es la característica para que yo en mi examen de mañana pueda, si me lo están señalando, yo pueda ubicar estos modos? Si se va a llevar, se llevó o se llevará a cabo una acción, estoy hablando en el modo indicativo, porque me está permitiendo saber quién realizó esa acción. En el modo imperativo, pues es cuando nos están dando una orden precisa. Nos están diciendo qué hay que hacer. No te muevas, salte del salón. Si hay un sismo, te repliegas, no te bajes las escaleras corriendo, etcétera. Hay un modo imperativo, me está dando las órdenes. Y en el modo subjuntivo, bueno, pues es ahí cuando yo no tengo la certeza de lo que va a suceder. Yo no tengo la certeza, pero se tiene la posibilidad de que se pueda llevar a cabo. Yo, utilizando el modo subjuntivo, yo te puedo decir que mi mayor deseo para ustedes es el que puedan quedar en la escuela que hayan decidido, la que ustedes hayan decidido. Entonces, bueno, yo estaría utilizando ese modo subjuntivo porque es solamente una suposición. Yo no sé si efectivamente, yo espero, este grupo es excelente también y yo podría decir que la gran mayoría de ustedes tendrá que quedar en la escuela o por lo menos en las tres opciones que ustedes así lo decidan. Entonces, este modo subjuntivo, bueno, pues es cuando no tenemos la certeza de lo que va a suceder. Yo te lo estoy deseando, pero no sé, ¿verdad? No sé qué es lo que vaya a suceder. Dentro de los documentos que estamos hablando, que se refieren a los derechos y a las obligaciones, de alguna manera se van a poder emplear algunos verbos, pero cuando no se permite que se conjuguen, porque hay una oración que está formada por dos verbos, esto lo vimos en nuestras primeras clases, hablamos de la perífrasis, en donde me permite que yo pueda el verbo, el primer verbo, me permita organizar y crear adecuadamente mi oración, pero solamente va a ser auxiliar ese verbo. El que se va a conjugar, bueno, pues va a ser el verbo principal. Entonces, es cuando nosotros encontramos que el verbo haber seguido de la conjugación o de la conjunción, aquí es conjunción, está mal, de la conjunción que
va a explicar obligación. Aquí es conjunción, chicos. Cuando yo les realizo los apuntitos, en ocasiones con conjunción que me está expresando una obligación. ¿Cómo voy a realizar esa acción? Bueno, pues es cuando el verbo haber está apoyando con el que, ¿sí? Con esa conjunción que. Lo mismo nos va a pasar con el verbo tener. Aquí sí, lo escribí bien, en donde va seguido de la conjunción que, y el verbo deber también nos va a permitir apoyarnos, nos ayuda, como ustedes quieran llamarle, pero es un auxiliar, pero está expresando obligación. Entonces, los tres van a ejecutar una acción, pero cada uno de ellos llevará una obligación impuesta, obligación que se tendrá que acatar, que se tiene que llevar a cabo. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿No hay dudas? ¿Vamos bien, chicos? Sí, maestra. Ok, gracias. Seguimos con lo que serían los textos periodísticos. ¿Cuál va a ser el propósito de una noticia, de un reportaje y de un artículo de opinión? Bueno, pues aquí nos van a decir principalmente que una noticia, un reportaje y hasta un artículo de opinión tienen un género informativo y se va a construir a través de de las situaciones, de los hechos que están ocurriendo. Son importantes el conocerlo y por lo mismo se va a divulgar. Es decir, se va a hacer saber a todo mundo lo que pasó, lo que está pasando en ese momento. En la noticia, su objetivo principal va a ser el que nos indique eh, eh, sobre los sucesos que se están presentando, pero tiene que evitar emitir opiniones. Aquí no. Si nosotros estamos leyendo una noticia, no hay necesidad ni de que me dé su punto de vista. Tendrá que ser breve, tiene que ser directa. Me van a decir en dónde, qué es lo que está pasando. Se utilizará un lenguaje adecuado para que todas las personas que estén leyendo formen su idea y sepan qué es lo que está pasando en un determinado lugar. Pero esa sería la noticia. ¿Qué elementos debe de llevar una noticia? Primero me dicen, el hecho, pues, ¿qué ha sucedido? ¿Quiénes realizaron la acción? Pensemos de los que pelearon el domingo pasado en un juego de fútbol. ¿De qué ha sucedido? Bueno, pues fue un pleito. ¿Quién realizó la acción? Pues todos los que acudieron o la gran mayoría, o fue un grupo determinado, etcétera. ¿Cuándo sucedió? Bueno, pues fue el domingo pasado y das la fecha. ¿Cuándo se llevó a cabo el lugar? Fue allá en Querétaro. ¿Para qué o por qué? Pues porque se enojaron, porque hubo un desacuerdo y la forma, ¿cómo se realizó? Terriblemente se realizó, porque eran armas, eran palos, eran sillas, eran objetos que podían dañar a las personas. Entonces, realmente fue bastante fuerte. ¿Cuál va a ser la estructura? Los verbos deben de estar en presente. No permiten que se articule
algún artículo que se señale, estas personas son unos salvajes. No, 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 no. Tú nada más da la noticia. Evítalo, evítalo. No digas ningún artículo que determine a ninguna persona. ¿De qué manera se hace? Pues a través de la entrada. La entrada va a ser en donde empieza a hablarse de una noticia, se empieza a escribir sobre una noticia, pero la noticia tiene que ser verdadera, tiene que ser real. Si esta es real, si esta es breve, bueno, pues entonces es cuando se marca la entrada de la noticia. En el cuerpo de la noticia, pues se tendrá que desarrollar esa información. Se va a poder ampliar los detalles, pero que únicamente tendrá que ser breve. Tendrá que ser breve porque pues, es una noticia. Tienes que, en el cuerpo, vas a tener que desarrollar la información. Si los detalles puedes decir que en dónde fue, a qué hora y complementar. Pero tiene que ser así como de breve, como de rapidita, ¿no? En los periódicos van a tener que resaltar alguna noticia. ¿A través de qué? Pues a través de los titulares. Cuando nosotros vemos en un periódico, en una revista, etcétera, una noticia con un tipo de letra resaltada, con una fotografía, a lo mejor con negrillas, bueno, pues entonces estamos diciendo que se encuentra en primera plana. ¿Por qué? Pues porque era una noticia bien importante, porque era bien importante ese suceso. Entonces, bueno, pues en el periódico les dieron esa primera plana. Pero esto que yo te acabo de decir es una noticia. Y ahora nos vamos al reportaje. El reportaje también es un texto de carácter periodístico, pero aquí hay diferencias entre lo que es una noticia y en lo que es un reportaje. Va a tener carácter informativo, pero aquí es expositivo. Lo que es un texto expositivo, expones, hablas, desarrollas, comentas, etcétera. Entonces, aquí es más completo. El reportaje es más extenso. De esa misma noticia la vas a poder agrandar. ¿Por qué? Pues porque es un reportaje. Y es de esta manera como se caracteriza o se logra identificar lo que es un reportaje. Se van a tener que abordar diferentes etapas para poder ofrecer eh, imágenes, datos, el tema perfectamente señalado y bueno, hasta que el día a lo mejor el domingo, si hubo algún tiraje, bueno, pues lo van a poner como una noticia muy importante. Pero como es un reportaje, el reportero va a recolectar tantos datos y tanta información que le pueden dar la oportunidad que continúe el siguiente día hablando de. Se tiene que utilizar, al igual que en la noticia, un lenguaje accesible que, que sepa cualquier persona que esté leyendo a qué se está refiriendo. No se pueden utilizar palabras soeces en donde a lo mejor estén afectando a la persona que está leyendo. Entonces, bueno, pues el lenguaje tiene que ser apropiado. ¿De qué elementos se pueden de alguna manera apoyar? Van a ser fotografías, imágenes, entrevistas
Fíjense, aquí yo ya estoy hablando de entrevistas que pueden ser escritas, pero cuando yo te hablo de grabaciones o de un material audiovisual, aquí ya te estoy señalando para que cuando tú lo veas en la televisión, no me digas, oye, pero es que la maestra solamente nos dijo que el reportaje es a través de un texto. Sí, lo importante en nuestro tema son los textos, pero también podemos encontrar un reportaje, ya sea de manera televisiva, a lo mejor lo escuchamos por la radio, pero también en la prensa. Entonces, vean las características que tiene para poder saber cuándo es una noticia, cuándo es un reportaje. Aquí te pongo hasta con letras así rojas que tú veas que el objetivo principal del reportaje es informar. ¿De qué manera? De forma extensa. Aquí se va a poder ampliar, ¿verdad? Va a poder detallar perfectamente sobre un asunto que es pues de interés general. ¿Por qué? Pues simplemente porque nos damos cuenta cómo se presentaron las situaciones. Y nos vamos a lo que es un artículo de opinión. El artículo de opinión también forma parte del texto periodístico. Nada más que aquí nos hablan que es un subgénero del periodismo. ¿Por qué razón? Porque aquí en el artículo de opinión va a utilizar argumentos en donde nos está diciendo su postura personal, pero lo que está pidiendo al argumentar es que varias personas podamos pensar, podamos opinar de la misma manera que la persona que está presentando ese artículo de opinión. Entonces, vean cómo hay ciertas características para que nosotros podamos definir, para que podamos entender. Si mañana en tu examen te están señalando y, a lo mejor en un párrafo y te están diciendo que señales qué tipo de texto periodístico es, tú vas a tener la manera de poder identificarlo claramente. Nos dicen que va ese artículo de opinión, nos va a permitir expresar, pero lo que cada uno piensa, lo que esa persona que está escribiendo es su análisis, es su opinión y además tiene que ir firmado. A lo mejor llega a crear alguna problemática si está hablando de alguna persona en especial. Por eso él tiene que firmar ese artículo de opinión, porque si la persona de la cual está hablando no le parece lo que dijo, puede denunciarlo, puede demandarlo. Y el periódico va a decir, ¿sabes qué? Es tu artículo de opinión, eres tú el que tienes que hacer frente a esta situación porque no es el periódico, es directamente, eres tú el que vas a tener que presentarte ante las autoridades y señalar por qué dijiste, seguramente tendrás pruebas para poder hablar de lo mismo. Entonces, aquí no necesariamente tiene que ser un periodista quien escriba ese artículo de opinión, pero normalmente se le permite en ese tipo de artículos de opinión, normalmente se le permite a personas que ya tienen cierto prestigio o cierta credibilidad para que el periódico les permita que puedan escribir un artículo de opinión. Pero en el artículo de opinión siempre van a tener que hablar en primera persona para que se sepa que es un artículo de opinión. Aquí está la característica para que puedas diferenciar una noticia y puedas diferenciar un reportaje y puedas diferenciar un artículo de opinión. El artículo de opinión va a decir
creo que, pero está diciendo, yo creo, ¿verdad? En mi opinión, yo considero y pienso que está hablando en primera persona, es decir, está deslindando a cualquier otra persona que pudiera estar inmersa, como es el dueño del periódico. El periódico en tal dice, nosotros como periódicos no estamos compartiendo la idea de, pero bueno, es un artículo de opinión. Esa sería la característica para poder identificar cada uno de ellos. Y aquí yo te señalo algunos ejemplos. Por consiguiente, yo pienso que ha llegado el momento de, yo pienso que tendremos que hacer frente a, en mi opinión, esta es la mejor agua porque, y vas a señalar puntos de vista que te van a permitir ubicar cuándo va a ser un artículo de opinión, cuándo va a ser una noticia y cuándo va a ser un reportaje. ¿De acuerdo? Dentro de los artículos de opinión van a presentarse. El que es por columnas. Son espacios reservados en donde, pues así se les llama, ¿no? Columnistas, porque hablan sobre un tema en especial y lo presentan en diferentes columnas. Aquí yo te muestro una imagen que hasta te digo qué tipo de diario es el Universal, y estas son las columnas. Entonces, bueno, ese columnista, porque ya está encargado de, va a ajustarse a no sobrepasar el número de palabras que el propio periódico le esté estableciendo para esa columna. Entonces, va a tener la capacidad de hablar sobre el tema que él considera de una manera clara y que sea suficiente para que la persona que esté leyendo tenga el conocimiento de una manera clara del tema que está hablando en esa columna. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, hasta cuando leemos periódicos y ya sabemos que esta persona está escribiendo, ya sabemos cuál es su sello, su sello propio, ya sabemos cómo habla, cómo establece. Otra manera va a ser a través de las críticas. Un especialista de arte, a lo mejor de cine, de pintura, de libros, etcétera, tiene ese espacio en donde se le permite que pueda, como es un artículo de opinión, va a poder señalar cuál es su opinión acerca de la película nueva que haya presentado, pues a lo mejor algún actor de renombre, o un libro que se vaya a presentar y que, bueno, pues sea de interés general. A lo mejor una obra de teatro que puede ser impulsada para la educación y bueno, pues él tendrá que aportar su crítica, pero también es un artículo de opinión. Y otra forma que va a ser la tribuna libre. Dejan algunos periódicos, dejan el espacio para poder permitir que, que se hable sobre algunos temas que pueden ser de interés, pero ahí ya no va a ser nada más político, puede ser científico, puede ser de economía, puede ser de derecho, de animales, de cualquier tema. Por eso es tribuna libre en donde
los artículos se tienen que escribir a través de personas que se les ubica, que no son profesionales de la información, pero que pues pueden hacer valer algún tema que sea de interés general. Entonces, pues aquí ubicamos lo que son esos textos de carácter periodístico. Pero vamos a ubicar la diferencia, chicos. ¿Cómo voy a diferenciar cuando hay un hecho, cuando hay una opinión, cuando hay un comentario o cuando hay una valoración? Bueno, pues cuando se da un hecho y una opinión, pues los hechos son situaciones que sucedieron, son situaciones que además de ese acontecimiento que ocurrió, existe la manera de poder comprobarlo. ¿Cómo voy a poder comprobar que alguien lastimó en este ejemplo que yo les ponía, ahí en ese campo de fútbol? ¿Cómo van a poder demostrar? Bueno, pues a través de las imágenes, a través de los videos, etcétera. Y a diferencia de la opinión, bueno, pues es alguien que está dando un punto de vista sobre un acontecimiento. Ahí sí, en la opinión va a poder hablar sin necesidad de ofender a nadie, podrá emitir una opinión sobre el mismo tema que se haya hablado y que nos está señalando que el acontecimiento, que el hecho ocurrió y que, bueno, pues él en la opinión, bueno, pues no hay elementos, ¿no? ¿Cómo va a comprobar lo que dijo? Bueno, pues solamente sobre lo escrito. Sería la manera en que puede comprobarlo. A ver, yo escribí esto, yo no ofendí a nadie. Y bueno, pues ahí tendría la manera. Pero bueno, pues aquí estamos viendo esa diferencia que la podemos encontrar nosotros, pues de una manera muy fácil, ¿no? El comentario, muy similar a lo que es la opinión, pero en el comentario puede ser oral, puede ser escrito y también va a exponer sus puntos de vista, pero aquí pues sí, también puede crear críticas sobre una obra, sobre un autor, sobre un personaje político. Entonces, bueno, en el comentario también, bueno, pues se puede ampliar. La diferencia es cuando nosotros estamos señalando la opinión, bueno, pues en la opinión sí tiene que decir, yo considero, yo creo, se debe de, o sea, soy yo quien está dando la opinión. Por eso mismo existe la diferencia. Y el comentario no. En el comentario simplemente se exponen puntos de vista, opiniones, pero no de manera personalizada. Aquí nos dice que el comentario va a tener que aportar, ¿verdad? Va a tener que vincular las ideas para que se pueda dar un sentido perfectamente adecuado para todo mundo. O sea, las ideas tienen que ser útiles para todas las personas que están leyendo. Entonces, de esa manera, el comentario está aportando. Simplemente puede aportar, ¿por qué? Porque es un especialista y nos señala las situaciones de qué manera se está dando. El comentario también debe de llevar ciertos requisitos. Debe de tener primero conocimiento de la materia sobre lo que esté hablando y tiene que ser coherente. Nosotros ya sabemos lo que es la coherencia, ya lo vimos también. Entonces, su comentario, ya sea
escrito o hablado, tiene que llevar una línea, una coherencia. Este comentario lo vamos a encontrar dividido en pasos, en 3. El primero es un resumen. El segundo va a ser establecer del tema. No te salgas del tema. Si estás hablando de la gresca ocurrida en Querétaro, no te salgas del tema. No digas, es que cuando yo era niño esto no te salgas, ¿no? No te salgas, no hables si es el fútbol, soccer, no empieces a hablar de ningún otro deporte. Y el tercer paso que tiene que explicar de manera profunda, a manera de conclusión, cómo y a qué llegó con ese comentario. Entonces, son estos 3 pasos que debe de llevar el comentario. De esta manera, vamos a poder establecer perfectamente cómo voy a identificar este comentario, cómo voy a ubicar lo que es ya un hecho, etcétera. Insisto, en su examen de mañana y posteriormente en el examen de Comipems, de alguna manera ustedes tienen que irse familiarizando. ¿De qué manera se van a familiarizar con los contenidos, con lo que nos estén ubicando, ya sea periodístico, ya sea diferentes tipos de textos? Yo he tratado de brindarles características específicas que les permitan entender perfectamente las situaciones. Entonces, bueno, pues aquí el comentario va a tenerse que ajustar directamente a estos 3 pasos. Tiene que ser su comentario procedente sobre el tema del cual se está hablando. Insisto, en ocasiones, principalmente cuando estamos hablando, en ocasiones vamos y venimos de una idea con otra y la vinculamos. Y el que me está escuchando puede llevar perfectamente el hilo. ¿Qué pasa con alguien que a lo mejor se separó, a lo mejor estaba jugando, a lo mejor estaba, qué sé yo, investigando cada uno de los elementos que puede tener a lo mejor su celular? Entonces, bueno, hay que ubicarlos, hay que saber qué es lo que estoy haciendo para que pueda comprender, para que yo pueda saber de qué me estás hablando, de qué tema me estás hablando, qué me estás diciendo, y de esa manera yo pueda perfectamente entender. Y hay otro concepto que nos dice, indica cuál va a ser el valorar. Bueno, pues aquí va a ser que nosotros podamos apreciar o reconocer el valor que se tiene por una determinada actividad o por un texto. Aquí lo que nos interesa es nuestros textos. ¿Cómo se va a poder valorar? Bueno, pues aquí se tiene que emitir un juicio. ¿Cómo se emite un juicio? Pues señalándolo, ¿verdad? Diciendo si me gustó, qué temas yo considero que pueden ser muy útiles para la educación, por ejemplo, para la educación secundaria, para la educación media superior, o hasta podemos encontrar algún texto que le sea de gran utilidad a los jóvenes que ya se encuentran a nivel superior, que ya se encuentran estudiando a nivel superior. Se va a poder valorar, se va a poder emitir ese juicio, pero que insisto, el juicio no nada más tendrá que ser de manera positiva.
si van a valorar, tendrán que decir qué faltó, qué, qué pudiéramos hacer para poder cambiarlo. Si lo siente vago, si lo siente que no se apega al propio programa que esté establecido. Entonces, bueno, pues es ahí cuando se habla de que se emite un juicio crítico. Pero insisto, ese juicio crítico de alguna manera también tiene que ser validado. De qué forma? Pues si eres un conocedor, pues estás en condiciones de de elaborar un juicio. Si no, bueno, pues, ¿para qué lo dices, verdad? ¿Cómo te atreves si no tienes los conocimientos adecuados para hacer una valoración? En ocasiones, los seres humanos valoramos, decimos, emitimos un juicio. A mí me duele mucho cuando algún alumno llega a emitir un juicio sobre alguno de sus profesores. Cuando dices, y tienes el conocimiento adecuado para hablar de esa manera despectiva de tu maestro, y dice, no, es que a mí me parece, bueno, estás emitiendo tu opinión y se vale, además se vale, pero de alguna manera el emitir una opinión implica a que haya seguidores. Entonces, bueno, pues aquí nosotros, entre la diferencia entre el comentario y la valoración, el comentario va a agregar información y la valoración solamente emite un juicio. ¿Sobre qué? Pues sobre un texto. Entonces, estamos nosotros ubicando la diferencia entre cada uno de estos elementos. Tiene ciertas características que nos permite entenderlo, que nos permite el comprender y que si en mi examen me están preguntando algo similar a ello, bueno, pues tenga yo los suficientes elementos y que pueda dar una respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque yo estoy ubicando cuáles van a ser los elementos que conforman a, a lo que me estén requiriendo. Si me hablan de que yo ve la diferencia entre un texto que ya tiene hechos pasados y que me digan, ¿se puede llevar a cabo la valoración? Sí, ¿verdad? Yo puedo emitir un juicio. Si tú ya llevaste un libro durante todo el año, lo puedes valorar. Ya tienes la condición para poder emitir un juicio y decir, este texto es de mis preferidos, este texto lo amo. Y tú te vas a dar cuenta que hay determinados textos a los que tú entendiste tan adecuadamente que lo que puedes es emitir un juicio, pero un juicio positivo, un juicio valioso, ¿verdad? Que pueda ser útil para el autor del texto. Y bueno, de los textos publicitarios que ahora vamos a hablar, nos dicen que el texto publicitario, la característica principal que tiene es el engancharnos, válgase la expresión. Nos van a permitir ver la publicidad y ahí nosotros vamos a decir si lo compro o no lo compro. Si a mí me están publicitando, me están hablando de a lo mejor de una bebida, me hablan de una bebida, de un refresco,
y me lo están presentando en imágenes y me lo presentan con colores bonitos, con colores agradables, en ese momento yo ya logré enamorarme del producto y el texto publicitario lo que busca justamente es eso, el que convenza, que pueda convencer al posible comprador, al destinatario. Si a ti te están señalando que el ejemplo de la Coca-Cola, y tú ya la probaste, la Coca-Cola es adictiva por sus elementos, y tú lo pruebas y dices, ay, qué rico sabe esta, este refresco. Y a ti te dan a beber otro refresco, aunque sea similar, vas a encontrar. La Coca-Cola tiene mucho más azúcar y supuestamente ahora ya te están vendiendo la Coca-Cola normal, pero te dice que está baja en azúcares. Pues yo la verdad no le creo porque el sabor es exactamente el mismo. Pero bueno, uh, lo que está buscando un texto publicitario es convencer, te va a convencer. El recurso que ellos utilizan de alguna manera va a hacer, ya sea por la televisión, ya sea por la prensa, ya sea a lo mejor con trípticos, etcétera, pero ellos siempre van a estar publicitándose. En tu casa, eh, cuando tú llegas de la escuela, encuentras o pegadita en la puerta o por debajo publicidad, a lo mejor de algún almacén, ¿no? Coppel te manda, o una farmacia te manda, y te muestra cuáles son, a lo mejor los productos más baratos, o te están mostrando qué productos debieras tú comprar porque son los que hacen falta para tu vida diaria. Te están publicitando, te están llevando a que te enganches, a que puedas tú decir, oye, es que este refresco es el que yo tengo que tomar siempre, es el mejor, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la industria del marketing es quien nos permite ver toda esa información que nos están presentando. Por ejemplo, de la comida de los gatitos hasta en esos espacios gigantescos, tú los ves y te dicen 8 de cada 10 gatos comen y te dicen la marca, ¿no? Te dicen Whiskas. Bueno, pues entonces, y si de verdad nos pusiéramos a estudiar, si nos pusiéramos a investigar sobre este producto que te estoy diciendo, para los que tenemos gatos, nos dicen que es el alimento menos adecuado porque tienen mucha sal y la sal le produce a los gatitos a que se tapen sus vías urinarias y se pueden morir. Entonces, si nosotros no sabemos si la publicidad es tanta y nos están diciendo que la gran mayoría de los gatos están comiendo esa marca, dices, pues yo la compro. ¿Por qué? Pues porque el marketing te lo está mandando, te están dando mucha publicidad y bueno, pues de alguna manera, pues tú lo adquieres. Entonces, bueno, este sería el texto publicitario. ¿Qué características debe de conservar ese texto publicitario? Primero, el mensaje, hay mensajes subliminales, ¿sí? Hay mensajes subliminales que tú lo oyes
y ahí se te queda en la mente, es un mensaje subliminal. Me están diciendo que de las papitas, creo que ya no pasan ese comercial en donde te dicen de las papas, a que no puedes comer solo una. Y bueno, pues ahí se te queda, ¿no? Es un mensaje subliminal. Y vas al metro y tú oyes el comercial, a que no puedes comer solo una. Y bueno, llega el momento que dices, ay, es que quiero una bolsa de papas, ¿no? Entonces, el mensaje publicitario está codificado. ¿Qué es de qué manera está codificado? Bueno, pues para que se puedan utilizar imágenes, palabras y sonidos. Y que de esta manera puedan como comprometer a las personas que van a comprar ese producto, que se puedan comprometer a estar comprando. Ustedes vean, cuando van al centro comercial, hay muchas personas que llegan a adquirir, pero muchísimo producto, ya sea de un líquido, ¿verdad? Desde un líquido hasta cualquier otra cosa, bebidas alcohólicas, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí lo que nos están pidiendo es que a las personas que lo van a ver o a leer o a escuchar un texto publicitario, aquí lo que quieren es el que los contenidos sean recordados. Cada uno de los contenidos se pueden recordar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la imagen, si te ponen a un gatito bien bello que está comiendo, pues te vas a acordar a a qué se estaba refiriendo. Entonces, bueno, son dentro de las características de los textos publicitarios los que nos permiten o los que nos están llevando poder comprar. Esa es la idea, ¿eh? El que compremos. Uh, sí, aquí ya te dije, dentro de las características van a utilizar imágenes, palabras, sonidos. Hay esos jingles, ¿no? Que les llaman a los sonidos. Hay una cancioncita que pudiera estarte dando o un sonido de algún producto. Los textos publicitarios hasta los vamos a encontrar en los diferentes partidos políticos. Si ustedes son observadores, hace 3 años había un partido que sacaba a un niñito bailando y tocando, no sé si era ukulele o qué era, pero el niñito salía bailando y estaba pequeñito y bueno, ahí se te quedaba, ¿no? Se te quedaba de qué partido político estaban hablando y no era Morena. Entonces, y ahora que el niño ya creció por lógica, bueno, pues ya no hizo la misma gracia que cuando hace 3 años que salía cantando y salía bailando. ¿Por qué? Pues porque esas imágenes, tanto los sonidos y demás, se te hacían gratos, porque pues el niñito pues tenía gracia para cantar y para bailar y sacaba su atuendo de su región y bueno, eso forma parte de un texto publicitario. Están utilizando imágenes, están utilizando palabras y sonidos. Pues esa imagen pensaron que les iba a ser igual de útil, pero bueno, pues ahora ya no. Como que ya no fue lo mismo a que, a que ese niñito que ya creció, pues ya no tiene la misma gracia, ¿no? Ya no, tuvo el mismo auge. Pero bueno, estos son los textos publicitarios. Tienen estas características para que nosotros podamos ubicar en ellos. Y nos dice el siguiente subtema, el 4.10.
Nos dice, ¿qué impacto tiene la publicidad en la sociedad? Bueno, pues aquí su principal función es persuadir, es el convencer. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, pues ya la publicidad tiene sus propios elementos, ya sea a lo mejor una imagen, a lo mejor una canción, algo, pero ¿de qué manera nos impacta a nosotros? Pues que nos está invitando a que compremos. Si es algo que está en nuestras posibilidades, vamos rápidamente lo solicitamos, lo queremos comprar. Pero ¿qué pasa si a lo mejor me hablan de un automóvil súper elegante, súper bonito? Dices, no, pues no, nada más lo miraré, ¿verdad? Porque pues no estoy en condiciones de poder adquirir. Dentro de este mismo tema, vamos a encontrar de alguna manera deformaciones, esa sería la palabra, por aquí se las puse, ajá, deformaciones sociales, éticas y psicológicas. ¿De qué manera vamos a encontrar dentro de la publicidad? uh, ¿Cómo vamos a encontrar esas deformaciones de carácter social? Bueno, pues aquí es el que cada uno de nosotros ya sabemos a qué se refiere cada producto. Si te están publicitando, te están mostrando un vino determinado, pues llega el momento que tú lo ves tantas veces que dices, ay, ya se me antojó esa bebida. ¿Por qué? Pues justamente porque es una de las características que tiene este tipo de elementos, de textos publicitarios. El hacer que esta persona lo pueda consumir. Pero ojo, porque yo te dije que puedes lograr comportamientos. Si nos están hablando de una bebida alcohólica y que los jovencitos como ustedes están viendo, están leyendo ese texto, pues va a llegar el momento que ustedes dicen, oye, pues como que se me antojó, ¿no? Como que lo están promocionando y bueno, pues se me hace muy adecuado. De alguna manera es a donde yo te digo que hay una problemática, ¿no? Que hay una problemática porque si no logras separarte de ese texto publicitario, bueno, pues tú puedes llegar a caer en exceso. Eh, Ustedes están muy pequeños, ya seguramente no les tocó ver en donde anunciaban anteriormente en la televisión, anunciaban los cigarrillos de unas determinadas marcas. Y bueno, los chicos que empezaron a ver ese comercial, bueno, pues ya les ofreció de alguna manera que su comportamiento cambie y empiezan a fumar y empiezan a tomar. Yo les digo que los niños de secundaria no saben ni fumar, no saben ni tomar. ¿Por qué razón? Pues por la edad, por la edad. Empiezan a tomar y a la segunda copa empiezan a llorar y siguen tomando y después empiezan a vomitar. O sea, pero pues te están incitando a que pruebes esa bebida, pues por eso yo les digo que debemos de tener muchísimo cuidado. ¿Por qué razón? Porque nos pueden inducir a que ustedes que están jovencitos puedan adoptar algún comportamiento. Entonces, aquí sí tenemos que ubicar
esa situación, que no vayamos a, a quedarnos, ¿no? Atrapados a través de lo que son estos textos publicitarios. A mí, de alguna manera, yo quise hacer patente esto porque hay muchos jovencitos que tienen 14, 15 años y bueno, pues ellos me dicen, no, pues sí, yo ya he tomado muchas veces. Dices, ¿cómo no puedo imaginar yo un jovencito de la edad de ustedes que de alguna manera ya se haya puesto, pero sin la guarapeta de aquellas y dices, pero ¿cómo crees? ¿Qué fue lo que pasó? Pues es que se dejó atrapar. Si te están diciendo que eso es bueno, pues él se dejó atrapar y él dijo, sí es bueno, ¿verdad? Yo no quería tanto, pero bueno, al calor de las amistades y la música, dices, bueno, sí, me sirvo. Entonces, forma parte de los comportamientos que nos pueden afectar a nosotros, ¿sí? Que estos anuncios comerciales pueden de alguna manera afectarnos. Y aquí yo les señalo, tenemos que no dejarnos influir. Yo voy a conocer un texto publicitario. En mi aprendizaje, ahí está. Pero bueno, de alguna manera, yo también te estoy hablando desde el punto de vista ético. No puedes el decirle, y ahora no les puse imágenes. Normalmente les pongo imágenes de productos que pueden ser dañinos o que te pueden ser de gran utilidad. Entonces, hay que ubicar. Y yo te digo, no dejarnos influir por la publicidad, ya que te puede crear alguna deformación, ya la vimos, ya revisamos y bueno, yo considero que es pertinente el hablar de este tipo de situaciones porque es un tema importante, sí es un tema importante, pero que a ti por la edad que tienes puede causar si es ciertas deformaciones hasta psicológicas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a nuestro último subtema de lo que es el 4.11 y que es la exageración de las cualidades del producto. Y bueno, esta actividad es también publicitaria, pero aquí los mensajes que llegan a mandar, que los vemos escritos, que los escuchamos y que constantemente nos están bombardeando con el mensaje que está excediendo los límites de la verdad y lo que es mentir. Yo te pongo un ejemplo. Te dicen que unas capsulitas o pastillas, sí deben de ser unas capsulitas, en donde te dicen que esas capsulitas te van a permitir bajar 20 kilos en una semana. Dices, no inventes, ¿cómo te atreves a decirme que me van a bajar 20 kilos en una semana? Si esto llegara a ocurrir, estaría afectando tu salud. No puede ser. Si no bajamos 1 kilo, salvo cuando llegamos a estar enfermos, pero imagínense esta exageración que nos habla del producto, que son los productos maravilla, ¿verdad? Todo hacen, todo saben. Y bueno, pues es así en donde nosotros hablamos de esa exageración uh, que se tiene por eh, por los mensajes que están mandando en los textos publicitarios. Entonces, no puede ser, ¿verdad?
está excediendo los límites de lo que puede ser verdadero o de lo que puede ser real. Entonces, aquí yo te digo, ¿verdad? Te convido que la exageración de las cualidades del producto puede acarrear diferentes problemas en parte de uno. Entonces, a esta exageración en donde decimos que las cualidades que a lo mejor ni son de asegurar, no son de ese producto y ya se están asegurando resultados. ¿Cómo los resultados te los van a brindar? Pues no se puede conseguir. No hay manera de que le digas cuáles son los elementos que obligaron a lo mejor a presentar ese engaño, ese sobre evaluación de un producto. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Otro ejemplo que yo te puedo poner en esta exageración pueden ser estas fajas que te dicen que te van a bajar no sé cuántos centímetros, no sé cuántas medidas. Te pueden decir que no te va a pasar nada y que tú puedes tomarte toda una botella, todo un frasco y que no te va a pasar nada. O lo que te decía de las fajas. No, hombre, pero inmediatamente bajas 2 tallas. Ay, ¿cómo va a ser eso cierto? Tú sabes perfectamente que no, pero ¿por qué siguen existiendo? Pues justamente porque aseguran los resultados y bueno, pues uno dice, si tuviera yo unos kilos más, pues seguramente que me van a decir, oye, sí, pues es que ya estás muy gorda. Y bueno, a lo mejor yo tendría que empezar a probar alguno de esos productos milagros, pero que pues a mí no me van a satisfacer mis necesidades. Otro producto milagro, son todos esos aparatos que te sirven para, para determinados ámbitos de tu cuerpo. Pero no quiere decir que si con 15 minutos que tú realices al día, en un mes ya bajaste no sé cuántos kilos. No se vale, no se debe de permitir porque nos están engañando. No es cierto, no es cierto el que los productos milagros se van a poder llevar de manera adecuada. Entonces, cuidado con esto, que nosotros podemos encontrar y podemos pues hasta hacer uso de ellos, ¿eh? Porque la verdad, a esta exageración de la cual estamos nosotros hablando, se le llama hipérbole. Forma parte de un recurso literario en donde exagera, pero de una manera deliberada, exagera cuáles son los productos que, que van a impactar en nosotros. O sea, las cualidades ellos lo saben. Si es comida, inmediatamente lo pueden saber. Sí, efectivamente, necesitamos el vender una capacidad enorme, ¿no? De algo para que sea impactante con el interlocutor. Yo puedo decir que la carne de tal marca, que el queso de tal marca es lo mejor, es el sabor más exquisito y no es cierto. Tú vas, lo adquieres, lo compras y te percatas de que eso no es cierto. Entonces, este recurso
del cual estamos hablando, que es la exageración, bueno, pues es la hipérbole, en donde podemos reconocerlo, podemos saber que el producto puede ser que tenga utilidad, pero no con las características que nos están señalando. Esas cualidades de las cuales me están señalando puede tener un impacto fuerte. Entonces, hay que cuidar. Si están hablando de un texto y me están dando unas cualidades tan extraordinarias, a mí lo que me queda es el tener que comprar el libro o el poderlo bajar en el supuesto que que ya casi todos los textos así están. Y como me exageraron y me dijeron que era tan extraordinario este texto, bueno, pues yo de esa manera, bueno, pues empezaría por decir que mentira, esto no es cierto lo que me están diciendo de texto, de este libro, pero, pero bueno, ahí sí tendría yo que, que decirles, ¿no? Al final de cuentas, esto es importante. Esto es importante, es un texto, lo podemos nosotros valorar, lo podemos conocer y ya sabremos si lo recomendamos con nuestros alumnos o no. Pues con esto, chicos, estaríamos concluyendo todo el programa que nosotros tenemos en nuestra guía pedagógica. Todo lo que vimos aquí, desde el primer punto hasta el último de los puntos, nosotros lo vimos aquí en nuestro curso. Yo espero, de verdad, yo espero que sea de gran utilidad para ustedes, que demuestren, chicos, demuestren a ustedes de manera directa lo importante que puede ser esto. Yo les decía que el día de mañana que les van a aplicar su examen, bueno, sepan de los contenidos que a lo mejor en su examen inicial no supieron, no contestaron. Yo les he mencionado que todos los maestros nos quedamos después de que termina la clase de 1:30 a 2, nos estamos esperando a que haya alguna asesoría. Es decir, que nos pregunten si hay algo que no quedó totalmente claro, hasta para volverte a poner la diapositiva para que estés en condiciones de recordarlo y que ahí lo tengas tú muy presente. Entonces, chicos, pregunto, ¿hay alguna duda de los temas que el día de hoy vimos? ¿No tiene ninguna duda? No, maestra, de mi parte no. No hay ninguna duda. No. ¿Ubican perfectamente cuáles son los contenidos que nosotros vimos? Porque yo se los enumeraba, pero bueno, yo les traje también el temario. No sé si les sirva, si quieren que se los comparta. Está en su guía, hijos. Está en su guía pedagógica y ahí lo pueden ustedes revisar. Aquí se los estoy compartiendo, pero vean, está aquí. Empezamos, déjenme, estamos aquí. Empezamos desde lo que es la habilidad de razonamiento verbal. Y cada uno de estos puntos yo te los fui enumerando para que supieras a dónde estaban y en tu guía que tú pudieras revisar. Si tú lo revisas tu guía y tú revisas tus apuntes o si ibas imprimiendo la pantalla,
te vas a dar cuenta que aquí está, chicos. Y ahorita el último de los temas que acabamos de ver fue este, 4.11, que nos habla de la exageración de las cualidades del producto. Con esto yo les estaría, de alguna manera, comprobando que todos los temas los vimos, chicos, y que ojalá que en el siguiente módulo, a donde ustedes van a tener que empezar la próxima semana, bueno, pues que sea para ustedes igual de importante. El siguiente bloque es igual de importante para ustedes, chicos. Pues no me resta más que agradecer que hayan participado, que hayan estado atentos, que entraban ustedes a tiempo. Continúen de esa manera trabajando, chicos. Y bueno, pues es una lástima que no los haya podido conocer de manera personal, pero bueno, me fui adaptando inclusive a sus nombres, ya sabía de qué grupo era. Pues yo les deseo el mayor de los éxitos. Prepárense para que puedan quedarse en cualquiera de sus tres principales opciones y que hagan un buen papel o hagan un buen papel en cualquier escuela en la que ustedes hayan decidido señalar o los puedan determinar. Les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, hijos. No sé si quieren ampliar algo, necesiten algo, ustedes indíquenme. Por mi parte, no, gracias. Ok, Fernando, pues muchas gracias, chicos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego, hija. Hasta luego, maestra. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, mismo, bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.